RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, viernes 27 de mayo del 2016. Únicamente, estimados televidentes, nos restan 9 días para las próximas elecciones donde se tiene que definir el futuro del país. Quiero hacer bastante hincapié en que no solamente se determinará quién será electo como presidente o presidenta de la República, se verá el futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de nuestros nietos. Así que por favor pedirles de antemano, de manera muy cortés, que analicen los proyectos y los planes de gobierno de cada candidato. También que pongamos en tela de discusión y que conversemos sobre quién sería la persona quizás no más adecuada, pero por lo menos que le dé mayor tranquilidad y estabilidad a un país que hace tiempo disfruta de vivir en democracia, pero ante la opinión de muchos especialistas y técnicos entendidos en política, el país, el próximo domingo 5 de junio, en base a lo que se defina, podría cambiar drásticamente en democracia. ¿Seguiremos en democracia? La gran pregunta que muchos tienen, o quizás dejemos de estar en democracia. Aspecto que lo digo abiertamente aquí, no pretendemos, vuelvo a reiterar, ni apuntar a favorecer a Keiko Fujimori ni al señor PPK, el cual tiene que rendirle cuentas al país por los aspectos ligados a la famosa página 11 y al gobierno del arquitecto Belaúnde Terry cuando él fue ministro de Estado y el pueblo del Cusco hace más de 40 años lo votó de la ciudad. Pero por otra parte tenemos a la señora Keiko Sofía Fujimori, que tiene bastantes aspectos que la ligan. No está probado, son aspectos que están en investigación, que la vinculan al narcotráfico. Aspectos que, en mi opinión, tienen que preocupar bastante a la población cusqueña. Ya se ha visto a lo largo de los diferentes medios de comunicación, principalmente los de la capital de la República, que cada uno ya tiene claramente su punto de vista y sus candidatos, por no seguir dando vueltas al asunto. Pero aquí en este programa principalmente propugnamos la independencia de la población, que la población cusqueña analice qué debemos hacer y a quién debemos apoyar para que el próximo domingo, 5 de junio, no nos vayamos a arrepentir al momento de escuchar el flash electoral donde se conozcan los primeros resultados y donde sepamos quién es la presidenta o el presidente del país. Nada está dicho, están yendo casi a la par. Al final, quien tiene la gran decisión, y ojo, tienen que pensar conscientemente que tendrán la enorme responsabilidad cada uno de aquellos que tienen más de 18 años de no jugar, espero, con el futuro del país. La población tiene que pensar, tenemos que meditar mucho y como tarea de memoria, el día de hoy quiero recordarles el proceso de privatización que se dio a lo largo del país, un proceso que terminó quitándole al Estado peruano la administración de cuántas empresas, como Perú Rail, una empresa que era del país, que bueno, en teoría sigue siendo propiedad del país, pero ha sido concesionado a través de contratos tras contratos ante Perú Rail, una empresa que hace lo que le da la gana. Así que meditemos, esto se vendió, me corrijo, se privatizó en el periodo de Alberto Fujimori, que entiendo, no es el candidato que va en esta campaña electoral, pero es el padre, es el progenitor de la persona que hoy pretende a sus 40 años, después de haber tenido una ineficaz labor como parlamentaria, ser presidenta de la República. Keiko Fujimori, una congresista en su momento que no tuvo mayor pronunciamiento, que no tuvo mayor labor legislativa. ¿Qué normas tenemos de importancia de parte de Keiko Sofía Fujimori?
Hasta el momento ya respondió de dónde saca el dinero para darse el estilo de vida que tiene. Que yo sepa, los congresistas al cesar en funciones no cobran una pensión vitalicia. La señora Keiko Fujimori puede tener algunos negocios, pero algunos dicen también que hay ciertas empresas mineras que al parecer serían de propiedad de Keiko Fujimori, una persona que tiene libertad. La Constitución dice libertad de empresa, de industria y de comercio. Puede tener miles de empresas, pero si son con su dinero, no con el dinero del pueblo. ¿Y por qué nos preguntamos y por qué planteo esto? Hay un faltante de 6.000 millones de nuevos soles, o de soles, la moneda actual, que desaparecieron cuando el padre de Keiko Fujimori, el corrupto de Alberto Kenya Fujimori, fue presidente de la República. Muchos dicen que pacificó al país y le dan un reconocimiento, pero ¿cuánto nos cobró Alberto Fujimori? 6.000 millones, creo. ¿Dónde está ese dinero que perfectamente podría solucionar en parte, como lo manifestó PPK, la problemática de la salud en el Perú? ¿Dónde está ese dinero que podría subsidiar muchos aspectos que el Perú tiene como deficientes, ¿no? Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por este espacio. Estamos a días de decidir la vida de los próximos 5 años y tal vez de la vida que nos quede como país. Y en realidad están convocando a una gran marcha para hacerse presente por la democracia en la defensa país, para salvar de las garras de un narcoestado terrorista que significa fuerza popular. La señora Fujimori no es una líder con credenciales democráticos. Sus credenciales son de comprar encuestadoras, prensa, de ligarse a David Bazán, el traquetero alcalde de Tocache fujimorista, que financia su campaña y que sin ningún desperpajo dice que ¿quién no ha vivido de la droga? Y se sabe, y eso está en fiscalía, de que atacaron el 2007 a un convoy militar donde murieron efectivos militares, y que él habría sido quien había proporcionado no solamente el dinero, sino también parte de la estrategia para que ocurra esta matanza. Entonces estamos en estos días frente a criminales organizados y no nos van a dar temor en el comercio. Se publica de que a las jóvenes que están protestando contra este narcoestado y contra la pérdida de garantías de derechos humanos que se nos viene, las han golpeado, las han insultado, y ya tenemos acá también en el muro de la Plaza de Armas de acá del Cusco, en portales del Paraninfo, ha habido un hombre matón que ha venido a decir que es empleado de la universidad y que ya lo tienen firmado y está dando vuelta en redes sociales para identificarlo, que es mentira, de que no es ningún trabajador, sino es un matón, como sabe contratar el fujimorismo. Yo soy una marchante, participante de los 4 suyos, y esa fecha hemos sido amenazados de que seamos denunciados por terroristas, de que decían de que se estaba organizando con bazucas, una cosa de eso. Y en medio de todos los marchantes han sembrado infiltrados para efectivamente hacer actos de vandalismo. Esto ya lo conocemos cómo actúa el fujimorismo, y eso está empleando la señora Fujimori, que ninguna líder ni credencial social, nada lo es, solamente apunta, si es su imagen es a punta de pago, si es la prensa es a punta de pago, si es las encuestadoras es a punta de pago, si es que se hace de los votos de la gente más humilde es a punta de dádivas, de comprar ¿cómo le llaman? Portátiles, como en el caso de Puno, donde groseramente a más de 50 carros llenos han traído para su mitin. Entonces estamos frente a un peligro nación y pedimos un SOS a la comunidad internacional, y los que somos nacidos peruanos vamos a estar en la calle sin temor, porque lo que menos tenemos es temor a arrodillarnos a un régimen corrupto, criminal, jamás de rodillas, señor. Preferimos morir parados a estar arrodillados ante a una fuerza oscura en complicidad con los narcos. Gracias.
Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y no es que yo también difunda que nos rebelemos, estimados televidentes, pero cuando se vive en democracia, aspecto que es propio del Estado peruano, estamos en democracia. Tenemos derecho a protestar libremente, tenemos derecho a salir pacíficamente por las calles a reclamar cuando no estamos de acuerdo con algo. Así que desde ya, mi compromiso personal de apoyar y respaldar al colectivo que va a reclamar pacíficamente por las diferentes calles del Cusco y a nivel nacional para evitar que Keiko Fujimori, y lo digo abiertamente, es cierto que cuando uno está en prensa no debe tener una posición, pero vayamos a analizar lo siguiente, estimados televidentes. ¿Queremos volver a un gobierno dictatorial? ¿Cuántas empresas fueron perjudicadas, empresas cusqueñas, que fueron perjudicadas cuando no quisieron ser sojuzgados por la mafia fujimontesinista? ¿Cuántas empresas nuestras fueron privatizadas y vendidas, por decir lo menos, en sencillo? ¿Y cuánto habrá corrido por debajo? ¿Cuántos trabajadores fueron despedidos al darse las privatizaciones en el país? ¿Cuánta gente que no tiene esa posibilidad laboral y que se dio como fruto de la flamante gestión en el gobierno de Alberto Kenya Fujimori, que nuevamente repito, no es el candidato, pero tiene una estrecha relación que genera las dudas que podemos manejar? Si tenemos dudas es porque Keiko no tiene otro apellido, es Keiko Fujimori, es hija del dictador Alberto Fujimori, fue 6 años primera dama de la República, cuando ese tiempo su madre salía en medios de comunicación a quejarse y a manifestar que era objeto de tortura por parte de Alberto Fujimori. No lo estamos inventando, hay medios de prensa de esa fecha, hay videos, hay diferentes medios de prueba que demuestran las manifestaciones de Susana Bushi, ex primera dama de la República y ex parlamentaria del Estado peruano, que se quejaba contra Alberto Fujimori. ¿Y su hija qué hacía? Disculpen que cruce los brazos, yo sé que es un símbolo de total falta de educación, pero creo que Keiko Fujimori hacía exactamente lo mismo, no hacía nada para defender a su madre. Antes de darle paso al contacto telefónico, les pregunto, distinguidos televidentes, ¿alguien que no cuida y no quiere a su madre podría ser buena presidenta de los más de 31 millones de peruanos? Analícenlo. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Usted hablando mucho, todos políticos los que están entrando fue PPK y Fujimori. El pueblo sabrá a quién votar. No todo estás haciendo mucho ahí propaganda amenazando a todos los políticos. No puede ser eso. Me das pena. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y sobre todo por el sentimiento que la verdad es recíproco. Usted también me da pena porque no se identifica, corta la llamada, no da un comentario que tenga que ver con el punto principal que estamos tocando el día de hoy, viernes 27 de mayo del 2016. 9 días, distinguidos televidentes, para que se decida el futuro del país. Si es que alguien se incomoda con lo que manifiesto, tienen las líneas totalmente dispuestas y abiertas para participar, eso sí, con respeto y sobre todo manteniendo la tolerancia base de la democracia, aspecto que conocen los que amamos la libertad, aspecto que dudo que conozcan algunos que están muy ligados a ese grupo de poder que en algún momento asaltó el Estado peruano, cuando ese chinito que estaba en un tractor después de haber sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, se lanzó como presidente del Perú contra el señor Mario Vargas Llosa, el año 1990, con su famoso partido Cambio 90 Nueva Mayoría. Pensábamos que iba a ser un presidente correcto. ¿Qué hizo por el país? Hizo obras, lo reconocemos, pero ¿cuánto daño le hizo al país? ¿Cuánta corrupción se vivió en el gobierno de Alberto Kenya Fujimori? ¿Cuánto sufrió el Estado? ¿Quién le puede reponer la vida a esos jóvenes, a esos militares que murieron por órdenes? No directamente del presidente, porque él, según él nunca ordenaba, o sea, el Estado se gobernaba solo. Señor Alberto Fujimori, obviamente
La hija es una persona muy diferente y en materia penal uno no responde por otros. Las responsabilidades son personalísimas. Uno solamente responde por sus delitos. No se puede transferir los delitos a otros, pero sí podemos cuestionar a una persona que fue parte del gobierno exactamente. No habrá sido parte del Ejecutivo en sí porque no tuvo dinero en sus manos, pero fue 6 años primera dama de la República. Fue 5 años parlamentaria del Estado peruano. ¿Qué hizo en esos 5 años? Creo que paraba de viaje, paraba más fuera del país, parecía más parlamentaria andina o en el extranjero que parlamentaria peruana, señora Keiko Fujimori. Y como lo dijo la televidente que llamó hace un instante, el estilo del fujimorismo, ¿cuál era? Comprar a medios de comunicación abiertamente. Aquí no hay por qué ocultar las cosas. Hubo procesos, hay sentencias, hay documentos que comprueban lo que manifiesto. Hubo encuestadoras que pasaron por la salita del CIN, donde el señor Vladimiro Montesinos Torres, el DOC, ahora ya nadie quiere que toquemos este aspecto. Muchos dicen que no se debe hablar, que PPK está hablando por herida. Un momento. Aquí no hablamos por el señor Pedro Pablo Kuczynski, hablamos por ese sector de la población peruana que tiene el derecho a reclamar y a buscar una reivindicación. Es cierto que el señor PPK quizás no es el mejor candidato para la presidencia de la República, pero entre los dos, dada la coyuntura, dado el contexto en el que nos encontramos, ¿quién creen ustedes que sería más favorable para gobernar el país? Ambos tienen errores y falencias, pero penosamente tenemos que elegir al que sea menos perjudicial. Otros dicen que es elegir entre el cáncer y el SIDA, pero busquemos quién va a garantizar la democracia, quién por lo menos no se va a enquistar en el aparato estatal. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es para indicarle referente al mismo estilo del señor Montesinos en la compra de los medios de comunicación. Acá vemos claramente pues, que el canal de TV Mundo, en todos sus horarios, así como el Gabancho, son los que están hablando día y noche referente desayuno, almuerzo y comida, todo lo que es a favor de Keiko y en contra del otro. Entonces, lamentablemente, se puede ver y tipificar de que estos señores han comprado esos espacios por lo menos hasta que termine, porque en realidad se debe de investigar, porque las cosas no son así. ¿De dónde sale tanto dinero para hacer su campaña publicitaria? Ahora usted se va a Quillabamba, desde Calizales hasta Quillabamba, todo está embanderado. ¿Para qué? Para que sigan trabajando la coca y la cocaína y el narcotráfico. Ahora, en el caso de Puerto Maldonado, si usted va a Puerto Maldonado, de Mazuco hasta Iberia y Ñapari, también todo está embanderado. ¿Y para qué? Para que se les dé la continuidad de la minería ilegal, el trabajo correspondiente. Entonces, acá usted se puede dar cuenta, solamente acá en Huasca, el Hotel Príncipe que pertenece a la familia Maca, estos señores están apoyando directamente al compromiso que se ha efectuado. Y en Puerto Maldonado, en La Pampa, en el kilómetro 108, también han hecho su reunión correspondiente y han hecho una bolsa para colaborar con la candidatura de Keiko y así apoyar. Entonces simplemente está dándose. Y después el caso de Rubén Coa, ¿qué ha hecho? Ha hecho lo siguiente, de que han aprobado de que se trabaje con dragas. Así que se trabaje con bateas, con dragas o con tractores, lo que sea, siempre van a utilizar pues lo que es el mercurio. Entonces, por cualquier lado necesariamente siguen malogrando el medio ambiente, señor. Nada más. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y rescatar 2 puntos de lo manifestado por el televidente que acaba de llamarnos. Primer punto, ¿de dónde saca el dinero Keiko Fujimori para pagar su campaña electoral? Está viajando y la felicito, nuevamente reitero, felicitaciones Keiko Fujimori por viajar a lo largo y ancho del país y no salir al extranjero. Pero, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde viene el dinero para que usted viaje? Porque no va sola. Va con todo un grupo y un séquito que la protege al estilo de la mafia yakuza, dicen algunos, no lo digo yo, está en las redes sociales. ¿Con qué dinero va y hace giras instantáneas por diferentes partes del país? Yo le pregunto a los señores del fujimorismo, con profundo respeto, ¿podrían informarnos de dónde viene el dinero para dichos viajes?
Por otra parte, no olvidemos que el Perú, distinguidos televidentes, al igual que Brasil, constituyen el pulmón ecológico del mundo. Si se acaba la Amazonía, si se acaban las reservas naturales que tenemos en el Perú y que tiene la hermana República de Brasil, ¿qué va a ser de la tierra? La contaminación acabaría con la especie humana, no es que exagere, pero en un tiempo largo podría eventualmente pasar esto. ¿Por qué toco este tema ahora que estamos hablando de Keiko Fujimori? Ha dicho abiertamente y ha suscrito documentos con la minería y ha prometido que los mineros van a retomar y van a volver a trabajar. Queremos que nuevamente se deforeste la flora y se afecte a la fauna que tenemos en la Amazonía peruana, que se afecte a Puerto Maldonado, un lugar que la verdad cuando uno va no puede evitar llorar al ver cómo la mano del hombre por el ansia del metal, de sacar oro, puede destruir cientos de hectáreas con esas benditas dragas que ahora van a volver a ingresar bajo la anuencia de Keiko Fujimori si el pueblo permite que vuelva a ser o que sea electa como presidenta de la República. Analicen, no solamente vayamos por el tema de lo que hizo su padre o lo que ella no hizo como congresista o con qué se mantiene, con qué paga su campaña, con qué se educó. Un caso concreto que es su propuesta, es fruto de lo que ella manifiesta. Quiere permitir que la minería nuevamente vuelva a destruir al planeta Tierra, porque aquí se está dando o se daría un atentado no contra el país, sino contra el planeta entero. Vuelvo a reiterar, Brasil y Perú se constituyen en el pulmón ecológico del mundo. No hay un país que se pueda comparar a la biodiversidad en tanto a la fauna y en cuanto a la flora que tiene el Perú y que tiene Brasil. Así que analicemos, ¿vamos a permitir que nuestros hijos luego se envenenen con agua contaminada? ¿Que la gente se alimente de manera inadecuada por el mercurio que utilizan para hacer los lavaderos de oro? ¿Que las dragas sigan destruyendo la Amazonía? Y le vamos a creer ese cuento de que va a ser una reforestación agresiva e inmediata. ¿Qué nos garantiza Keiko Fujimori que efectivamente lo va a hacer? Yo aprendí una vez que en la vida o es uno blanco o es negro, en la vida no hay plomos, no hay toques intermedios. Por una parte dice que sí tiene que volver la minería y por otra parte dice que va a reforestar. Es decir, que los privados van a poder sacar todo el oro que quieran destruyendo la Amazonía y Puerto Maldonado. Y por otra parte el Estado con nuestro dinero va a tener que reforestar, la gran equivocación que hacen estos señores. ¿Correcto este punto de vista, distinguidos televidentes? Pensemos, meditemos y seamos objetivos. No nos llevamos por apasionamientos ni por una línea que tenemos que leer a diario. Aquí no hay un teleprompter frente a quienes habla Gilmar Gabancho Valenzuela para decir tal y cual punto de Keiko Fujimori, pero sería irresponsable, discúlpenme, que hable en primera persona, que yo no toque el tema a 9 días de definir el futuro del país. No tengo la bendición aún de ser padre, pero el día en que tenga hijos, yo no podría mirarlos a los ojos sabiendo que tuve la pequeña posibilidad desde este medio de comunicación, desde este su programa, La Juventud tiene la palabra, de poder decir no a un gobierno eventual que podría destruir el país. Y lo digo abiertamente, no quiero cargar con muertos en mis espaldas, no quiero cargar con el peso de mi conciencia, no quiero llevar en mi conciencia que pude y no lo hice. Así que por ello expongo abiertamente a la población, dejando bien en claro que es mi punto de vista, y es el punto de vista que muchos comparten, no a Keiko Fujimori, allá aquellos que quieran respaldarla. Algunos nos dicen que tengamos cuidado, que si entra ya sabemos qué nos toca. Quien dice la verdad, quien es temeroso de Dios y quien no tiene rabo de paja, no tiene antecedentes, no tiene algún detallito que por ahí le puedan sacar, tiene libertad total y absoluta para hablar, ojo, sin difamar. Acá no estamos inventando, acá simplemente recordamos a la población lo que pasó en esa década nefasta, donde la corrupción tuvo su máximo esplendor. Muchos dicen que Fujimori no conocía de esto y que Montesinos era el maquiavélico que hacía las cosas. Si era presidente,
fue presidente de la República, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, de todas las universidades del país, fue rector de la Universidad Agraria en La Molina. ¿Creen ustedes que no tenía la capacidad para darse cuenta de lo que pasaba en el gobierno? ¿Por qué hoy está guardado, disculpen el término, como un canario en una celda por inocente? ¿Porque no hay justicia en el país? ¿O al contrario es porque sí hay justicia y se deben revisar mayores procesos? Los crímenes de la Cantuta, Barrios Altos, pacificó al país, momento. Quien pacificó al país fue el ejército, fue la policía, fueron esos héroes que no se les dio ni siquiera un reconocimiento o un fomento, se les dio por lo menos una vivienda para que disfruten las viudas de una casa, se les dio algún tipo de fomento a los huérfanos, en cierta medida algo se les dio, pero realmente se cubrió ese enorme vacío por los héroes que dieron la vida contra el bendito terrorismo, que gracias a Dios ya fue controlado en el país, pero aún no ha muerto. Aquí tampoco vamos a dorar la píldora al decir que ya no hay terrorismo en el país. No existe como un grupo fuerte, pero todavía hay algunos elementos bien escondidos en los montes, ¿no? Pero existen todavía y esperemos que lentamente vayan siendo depurados por el transcurso del tiempo y de la vida. La juventud, hoy más que nunca, tiene esa enorme responsabilidad. Más del 35% de la población electoral, de ese porcentaje que tendrá que emitir voto el próximo domingo 5 de junio, tiene esa gran responsabilidad de pensar objetivamente quién debe entrar. Es cierto que sería bonito y sería un resarcimiento para las damas y las mujeres tener una presidenta para el Bicentenario, cuando se cumpla el 28 de julio del 2021, 200 años de la independencia del Estado peruano. Pero Keiko Fujimori tiene la catadura moral para cubrir dicha expectativa nacional. Discúlpenme a las damas, a las señoritas, a las señoras, que gentilmente me dan un espacio y la oportunidad de poder entrar a sus hogares. Pero aquí no estamos para confundir, estamos para informar, para decir lo que pasó, lo que está pasando. Y hoy día, a propósito de damas, la vicepresidenta Mercedes Arauz estuvo en Cusco, estuvo presente en diferentes medios, manifestando la propuesta de PPK y, en mi opinión, tiene puntos bastante positivos. Es una profesional de alto nivel, ex ministra del gobierno de Alejandro Toledo, una persona que permitió el TLC, que permitió el abrir el comercio peruano al mundo. Así que veamos los planteamientos técnicos y también yendo al vicepresidente de la señora Keiko Fujimori. Creo que tiene uno solo, porque el otro ya escapó o está por escapar o tiene muchos asuntos que tiene que arreglar con la justicia. Estimados televidentes, nos vamos a una pausa comercial y al regresar continuaremos tocando este tema tan importante, ya que restan 9 días para las próximas elecciones, 2 días para el gran debate que se llevará a cabo y obviamente RTV Canal 45 en la señal abierta y 91 de Movistar en el cable a partir de las 5:30 bajo la conducción del presidente ejecutivo de esta corporación, estarán transmitiendo y comentando con la apreciación de los distinguidos técnicos de índole y de reconocimiento regional, todo lo concerniente al último debate antes de llegar al día de la definición de quién será el presidente o presidenta. Solamente la población tiene la última decisión. Le damos paso, o bueno, nos vamos con la pausa. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna.
Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Homionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. Opinión libre y sin ataduras, porque el pueblo tiene la razón. Gilmar Gabancho Valenzuela, a las 12 del mediodía. La juventud tiene la palabra. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la primera pausa de su programa La Juventud tiene la palabra, programa que tiene como política ser transparentes. Aquí no podemos ocultar ni tapar el sol con un dedo. Aquí tenemos que decir las cosas de frente y sobre todo cautelar, no solamente por los intereses del Cusco, que es nuestra prioridad, sino también por los intereses nacionales, en vista de que a 9 días, nos encontramos a 9 días de las próximas elecciones donde indefectiblemente tendremos que elegir al próximo presidente o presidenta de la República. Es algo que la población tiene que conocer y tiene que entender. Dentro de 9 días vamos a acudir a las urnas. Yo sé que hay un gran porcentaje de peruanos que apunta por el voto blanco, nulo o viciado, pero ¿eso a quién le favorece? Cierto, salvará su conciencia porque no guardarán el peso de haber apoyado a una u otra propuesta. Pero lo que sí les quiero recalcar es lo siguiente: en esta segunda vuelta electoral se requiere de mayoría simple, así que meditemos un poquito más para que no desperdiciemos nuestro voto y evitemos que ingrese aquella persona que, bajo el análisis muy personal que cada ciudadano peruano debe realizar, y principalmente los cusqueños, pensemos antes de emitir nuestro pronunciamiento y nuestro voto de respaldo para el próximo presidente o presidenta de la República, asumiendo el caso de Cusco, porque aquí tampoco vamos a ser defensores recalcitrantes de PPK. Él creo que tiene un compromiso con el Cusco, hoy llega a Cusco, y esperemos que cuando hable, a las 7 de la noche, todavía no nos han confirmado el lugar donde se va a presentar, diga al Cusco, ¿realmente se compromete con el aeropuerto de Chinchero? ¿Realmente usted ejecutará que el gas de Camisea llegue al Cusco como tiene que llegar? Y lo principal, hará el deslinde pertinente sobre los negociados presuntos que se realizaron cuando usted fue ministro de Alejandro Toledo Manrique, cuando usted fue ministro en el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Queremos escuchar ese punto de vista de usted, ya que de ello dependerá el respaldo que pueda obtener del Cusco o la total desaprobación que lo lleve a una inminente pérdida, que al margen de que pierda usted gane, lo que queremos es que gane la democracia, al menos que se respete la democracia y que el Perú no se vuelva a estas alturas, en pleno siglo XXI, año 2016, en un imperio. El Perú no puede ser imperio. Y me gustó mucho la frase que he estado escuchando en diferentes canales del cable, como Canal N, el canal del Estado, incluso en RPP, no a dinastías. Exacto. ¿Por qué se tienen que practicar las dinastías en un gobierno democrático? Solo para ver un ejemplo. Alberto Fujimori, presidente de la República, la señora que denunció maltratos y que después se hizo la de la vista gorda, Susana Ibushi, congresista de la República, Keiko Fujimori, ex congresista, Kenji Fujimori ya va por su segundo mandato como parlamentario, los hermanos de Alberto Fujimori parlamentarios. ¿Cuántos integrantes de la familia Fujimori y allegados fueron parlamentarios de la República? ¿Es posible entender esto en un gobierno democrático? ¿No se supone que la democracia posibilita y permite que todos participemos?
libremente y podamos hacer vida política? Esto lo comento de manera muy abierta, ya que también quisiéramos saber si la señora Fujimori va a hacer todo lo posible para, si es electa, traer a los delincuentes que están en el extranjero y que se escapan y se ríen de la justicia peruana, como la señora Rosa Fujimori, su tía, la hermana de su papá, prófuga de la justicia, porque por inocente, por ser una mansa paloma, por ser una persona muy tranquila, muy cautelosa. ¿Por qué se fue lejos Rosa Fujimori y algunos otros parientes de Keiko Fujimori? No fue porque se llevaron la ropa que venía con el destino de acudir a la gente en pro de una obra humanitaria, pero al final se terminó, creo que vendiendo o rematándose en diferentes mercados. ¿Dónde están los parientes del señor Fujimori? Usted no va a responder por ellos, pero si realmente es correcta y entraría como presidenta, quisiéramos saber cuál es su postura. ¿Realmente defenderá ese pacto donde dice que no hará uso del poder político para favorecer a ningún pariente? El papel soporta todo, estimados televidentes. Bueno, no quiero cansarlos, pero sí pedirles 9 días. Nos restan 9 días para meditar punto por punto quién merece ser o no presidente o presidenta de la República. Por otra parte, estimados televidentes, el día de ayer se llevó a cabo el acostumbrado corpus. Obviamente salimos al aire porque la comunicación y la información no puede parar. Lo que vimos en horas de la tarde fue algo bastante pintoresco. Autoridades que obviamente tenían que acompañar a sus santos en la Plaza de Armas y el acostumbrado desfile en la Plaza de Armas del Corpus Christi, pero luego se les vio ingresando a lugares de dudosa reputación. No voy a dar nombres, vamos a esperar al próximo lunes para mostrar fotitos. Nos dicen, nos prometen que nos van a hacer llegar fotos de algunos alcaldes y algunos regidores que empinaron los codos. Tienen derecho, pero con el emblema de su municipalidad, con la cinta como regidores. No doy nombres, pero el próximo lunes, si es que llegan las fotografías, no vamos a dudar ni vacilar para mostrar dichas pruebas y censurar estas actitudes poco decentes. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Gilmar, buenas tardes, para felicitarle siempre por su programa. Se ha olvidado, señor Gilmar, hacer recordar a la gente con quién ha empezado eso de las extorsiones, de la matanza, así pagados los extorsionadores. ¿Con quién? Si no ha sido con Fujimori. No se olvide que él ha empezado cuando lo ha hecho matar a nuestro paisano Pedro Wilcatexe, cuando estaba saliendo de su casa. ¿Cuánto han pagado para que lo maten cuando se iba a llevar a cabo una sonada a nivel nacional en contra del chino? Eso no debemos olvidarnos. Y otra cosa también, cuando dijeron que los que han venido de los 4 suyos a hacer desorden, han hecho desmanes, han incendiado el Banco de la Nación. No han sido ellos que lo han incendiado y después han echado la culpa. Señor Gabancho, esta mujercita, ¿en qué ha trabajado? Nosotras las mujeres, yo le hablo a una mujer de 65 años, ¿en qué ha trabajado esa mujercita para que quiera ser presidente de nuestro Perú? ¿Ha marcado alguna vez tarjeta? Se ha amanecido, se ha sacado el ancho, como esas mujeres que con sus criaturas van de madrugada a trabajar como ambulantes. ¿En qué trabajo de esta mujer? Ahora su esposo, ¿qué cosa es? ¿No es otro que su papá también está en la cárcel en Estados Unidos? Como dicen, Dios los cría y ellos se juntan. Si ahora va a entrar de presidenta, ¿qué cosa va a hacer? Lo primero que hará es sacar a su papito de la cárcel. Lo primero será pues a su mamá decir, yo pienso que también a su mamá le ha obligado a que salga a la televisión y diga que está con su hija, que voten por ella. Señor Gabancho, yo estoy indignadísima. ¿Quién tiene más pecado, PPK o Keiko Fujimori? Ella que ha sido la primera dama. ¿Quién tiene más pecado si sabía todo la plata que se han llevado?
en 70 maletas que se han llevado en avión. ¿Qué cosa ha llevado? Ha llevado flores, ha llevado miel de abeja. ¿Qué cosa ha llevado? Yo, señor Gavancho, yo no estoy de acuerdo ni con PPK ni con la otra, pero por no votar mi voto en blanco, voy a arriesgarme y voy a votar por PPK, señor Gavancho, nada más. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y obviamente no podemos olvidar los actos criminales, los asesinatos que se dieron misteriosamente en el gobierno de Alberto Fujimori, cuando uno era dirigente, salía a comprar pan y ya no volvía. Hasta el momento creo que hay ¿cuántos desaparecidos? Más de un centenar, creo que, de desaparecidos que hasta el momento ni su rastro ni sus cadáveres se han encontrado en el gobierno del dictador Alberto Kenya Fujimori, hoy no en vano guardado en una cárcel de máxima seguridad. Y así como lo dice la televidente, gran parte de la población, no porque esté de acuerdo con PPK, sino porque está en contra de un gobierno o de un posible gobierno que sería el continuismo de Alberto Fujimori, respaldan a PPK y van a apoyar a PPK. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor Gavancho, muy buenas tardes. Soy una ciudadana cusqueña antigua, empleada del Estado. Mire, yo he vivido mucho en la época del señor Alberto Fujimori, y cuyo tío Montesinos de la actual candidata Keiko Fujimori. Yo me acuerdo, señor, perfectamente cómo cambió el régimen laboral de todos los trabajadores del Estado. Pocos somos los que estamos en la 20.530. En cambio, toda la gente que haya trabajado de mi época, no les ha cambiado, sean auxiliares, qué sé yo. Ya los han cambiado, les ha obligado. Les tomaba exámenes, ¿me entiende usted? Les tomaba exámenes. Y a su gente para meterlos ahí. Y cambiaron otras leyes laborales, que actualmente no favorece a todos la 20.530. Eso es lo que quería decir, señor, que elijamos ese día al mal menor. Creo que en este caso es PPK. Ese es mi criterio, al menos, señor, yo como antigua empleada. ¿Me entiende usted? Hasta luego, señor. Buenas tardes. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y es penoso tener que recalcar esto, pero dada la coyuntura, el contexto, la situación muy sui generis en la que nos encontramos, tenemos que elegir, le pese a quien le pese, le arda a quien le arda, le duela a quien le duela, el mal menor, el que sea menos perjudicial, y principalmente elegir la opción que garantice la democracia del país. Jóvenes que tienen entre 18 y 25 años, que son casi más de la tercera parte de la población, que indefectiblemente son los que van a decidir quién será el próximo presidente o presidenta. Yo entiendo, yo soy parte de esa generación, no vivimos ni conocimos mucho lo que pasó en la década de los 90, pero es por ello que invito a los padres de familia, a los tíos, a los abuelos, cuéntenles a sus hijos, sobrinos, nietos, qué es lo que pasó en el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. No obstante, seremos muy celosos y le reclamaremos, de ser el caso si gana PPK, de que tenga un gobierno adecuado y correcto. Es más, va a tener 73 parlamentarios que lo van a cuestionar, y de esta manera se va a dar el equilibrio de poderes, que es una garantía de la democracia. ¿Qué pasa si gana Keiko Fujimori? Sería presidenta del Ejecutivo, tiene mayoría en el Legislativo, y el Poder Judicial, dada una sospechosa circunstancia, tiene que nombrar muy pronto a magistrados en las Cortes Superiores y en la Corte Suprema. ¿Qué creen? ¿Van a nombrar el Consejo Nacional de la Magistratura a qué tipo de jueces? Sin ánimo de ofender, es una presunción. ¿Quién nombra el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿No es el Poder Legislativo? Equilibrio de poderes, no a dinastías, sí a la libertad, sí a la democracia. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también voy a viciar mi voto yo, porque son muy peligrosos esos dos candidatos. Bueno, en caso de los dos, PPK es más sano, ¿no? Porque la señora Keiko ha hecho demasiado daño al país, su padre, su familia, y ella como congresista no hizo nada. Su hermano, que lo encontraron cocaína. Bueno, yo hago un llamado a la población
de que no voten por esa señora que es muy peligrosa. ¿Qué daño todavía le haría al Perú? Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y obviamente lo que tiene que garantizarse y lo que tenemos que garantizar nosotros al momento de emitir el voto consciente, un voto responsable, es democracia, no continuismos, no gobiernos dictatoriales, no un gobierno que pretende, antes de ser siquiera gobierno, ya permitir nuevamente que la minería destruya Puerto Maldonado, que las dragas ingresen nuevamente. ¿Vamos a permitir eso? Meditemos, seamos objetivos. Le damos paso nuevamente al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Pancho. Vea usted, como dicen los señores, son peligros. No se trata acá de que hay muchos que llaman, tanto varones y mujeres, y dicen, no, por tanto que están haciendo el cargamontón a la Keiko, yo voy a votar por Keiko. No se trata de eso. Ellos no se ponen a pensar en el Perú. Tenemos que pensar en nuestro país, señor Gavancho. ¿Hasta cuándo vamos a estar en situación de que cada 5 años optamos por alguien y finalmente nos arrepentimos después? Toda la maquinaria de Fujimori es lo mismo que el de su padre. Si antes hubo el Montesinos, ahora es, ¿cómo se llama? El que ahora es el secretario momentáneo de la China, Kimpler. Ese judío, usted sabe, señor, no se trata de que seamos antijudíos. Usted sabe cómo piensa un judío. Piensa para sí mismo, no para el resto, señor Gavancho. La historia lo dice, no piensan en el resto, sino para ellos, nada más. Ese señor Kimpler tiene una chacra hacia la fuerza en las alturas de acá de Anca, es decir, donde está a un costado de línea. Para sembrar papas, eso es barajo, como se dice. Eso ha sido comprado, ¿para qué? Para que haga un parador turístico. Todo lo piensan esto solamente para ellos, no para el país. Necesitamos, señor Gavancho, que un gobernante tiene que pensar en todos los peruanos, no en los pocos peruanos que van a tener trabajo durante 5 años. Y luego, el resto, señor, más pobreza. ¿Usted qué cree? Que finalmente cuando dicen de que ha luchado contra el terrorismo, no, contra el terrorismo ha luchado, ¿sabe quién es? El ejército y las rondas campesinas. Hay que tener en cuenta eso, que lo que ha hecho Fujimori más bien es a los que se oponían, los tildaba de terroristas y los hacía matar. No hay otra forma de decirlo. Ahora solamente, el día de ayer, nosotros, y al menos yo pensé que el periodista del Canal 5, que ya es un periodista cuajado aparentemente, tenía pues ética por lo menos. Imagínense, al estilo montesinista, una grabación, es decir, una grabación que tenían, lo han acomodado la palabra de tal manera que tenga una secuencia cuando dice eso es falso. Cuando dan todo lo que realmente es la grabación, dice que eso es verdad. O sea, lo del secretario general de la China. Es decir, el que está investigado por la DEA, ahora sí está investigado. Entonces, acá tenemos un montón de situaciones que realmente sería lamentable, funesto, a que realmente llegue la hija del ladrón Fujimori al sillón presidencial. Encima, oiga usted, no le aseguro, un año más que pase, después de esto vamos a estar quejándonos todo. ¿Por qué? Porque realmente, como vuelvo a decirle y valga la redundancia, un gobernante nacional tiene que ser para todos los peruanos, no solamente para aquellos que vivan por ellos. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y obviamente, estimados televidentes, hay una gran crisis que se vive cada 5 años por los políticos, y discúlpenme, que no cumplen las expectativas y que en cierta medida algún grupo de la población los califica como mediocres. Pero ¿quién es el responsable de haber destruido la política en el país? ¿No fue Alberto Fujimori? Cuando atacó a los apristas y los perseguía, cuando disolvía cualquier tipo de asociación que ponía en peligro su mafia, su red de corrupción en el país, cuando no teníamos libertad de reunión, libertad para tratar asuntos que en democracia se pueden dar. ¿Quién andaba con el rochabús cuando salían los universitarios?
¿Quién los mandaba a matar? ¿Quién desaparecía personas? Barrios Altos, La Cantuta, por otra parte, mil disculpas. ¿Quién lo hizo? La población tiene que tener mucha memoria sobre este aspecto. Nos indican en Switcher. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Felicitarlo por el programa. Creo que es necesario recordar a la población y también orientar con la verdad en la mano. Usted lo ha dicho. Nosotros tenemos que luchar por la democracia, no por un autoritarismo ni una dictadura. Sabemos muy bien que ahora algunos medios de comunicación de Lima han sido pagados con los millones de dinero que se ha llevado Fujimori y ahora están haciendo creer que está en el primer lugar. Mentira, señor, mentira. Nosotros, un grupo de profesores, hemos hecho las encuestas en diferentes sitios y PPK está en el primer lugar, especialmente en el Cusco. En Lima también se ha hecho lo mismo para que nadie se deje engañar. Sin embargo, están haciendo creer a la población. Pero nosotros no podemos votar por subjetivismos, no podemos votar porque nos han dicho, le han dicho, sino conscientemente debe ser una votación en la que se defienda especialmente la democracia, porque y pensar en nuestros hijos, ¿no? En el momento, les regalan alguito, les dan 10 soles en una cajita de fósforo, o bien les dan chaquepita, aceitito, ya se están cambiando. Eso es lo que malogra la votación. Tenemos que ser conscientes para elegir a los candidatos. En este caso sabemos la historia de la señora Keiko. Todos sus hijos han nacido en Estados Unidos, su marido es norteamericano, ella no trabaja, pero sin embargo ha vivido de la política de su padre y de nuestros bolsillos. Y nunca va a cambiar, por eso se dice, pues hay un dicho bien sabio, así que no quieran reconocer mucha gente que los hijos son el reflejo de los padres. En algún momento va a salir lo positivo y lo negativo de su padre. En ese entender, creo que nosotros como gente consciente tenemos que defender la democracia, no la dictadura, ni mucho menos aquellos japoneses que son fríos, calculadores, que si una hija no quiere a su madre, no quiere a nadie. Eso es así, de sencillo. Creo que también los quillabambinos deben recordar que ¿por qué lo privatizó Perú, Raíl, o los trenes? En la ciudad de Santa Teresa pasó, se embalsó el río y todo fue así tan rápido en días que después ni siquiera lo hizo arreglar las rieles ni lo volvió a poner, simplemente quitó hasta Machu Picchu los trenes y a todos los quillabambinos les dejó al aire, que hasta ahora sufren. Y cuando uno va en el tren, va pues como bulto, los cusqueños, los peruanos, pero los gringos, ellos sí van, aunque haya en un vagón uno va bien sentado, pero para los peruanos y para los cusqueños no. En ese entender, señor, creo que nosotros somos conscientes, hay dos de la derecha, pero hay un bien y hay un mal. El mal menor sería, mejor dicho, los dos son de la derecha y uno que tiene tantos antecedentes y uno que, bueno, pues a pesar de ser de la derecha, dio a los maestros el aumento. No nos quitó como Fujimori con el decreto 051/91 de la PCM, que hasta ahora nosotros hacemos juicio y no podemos recuperar ni nos pagan. Y a todos los maestros nos puso en la miseria. En ese entender, creo que PPK es la fuerza que debe ganar en este momento. Muchas gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y como dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. Inequívocamente, estimados televidentes, no podemos pasar por alto el sentimiento de la población cusqueña, básicamente que, a diferencia de ciertos sectores que dicen que en las encuestas, como manifestó la televidente Keiko Fujimori, prácticamente ya es presidenta porque tiene 50 y tantos % de aprobación. ¿Creen realmente ustedes en estas encuestadoras? La verdadera encuesta se verá el próximo domingo 5 de junio, cuando definiremos quién es quién y quién será electo como presidente o presidenta de la República. Lo que sí pedimos, a nombre de nuestros hijos, de nuestros nietos, del futuro del país, es que por favor las encuestadoras y los medios de comunicación se comprometan con una sola palabra: democracia, y también con otra: libertad.
no venderse, no exponerse, no vender su conciencia por unas monedas que al final, como siempre lo he manifestado, nacemos desnudos y al irnos creo que nos vamos de la misma manera. Somos de tierra y en tierra nos convertiremos, como dice la Biblia, estimados televidentes. Yo discrepo mucho con aquellas personas que se venden, y no estoy dando nombres, pero hay encuestadoras que ahora se pintan de las más pulcras y transparentes, son prístinas, pero en su momento hay videos donde los representantes de dichas encuestadoras pasaban para recibir dinero, oh sorpresa. ¿De quién? De Vladimiro Montesinos Torres. Y ahora, ¿a quién ponen en primer lugar? A la sobrina de Vladimiro, el que trabajó con el que es padre de la candidata, Keiko Sofía Fujimori. Como dijo una televidente también, ¿esta señora algún momento supo lo que es trabajar? Por rectitud, por un poco de consideración. No podemos apoyar una posibilidad que no debe suscitarse. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde con el firme compromiso como buen cusqueño de defender los intereses que tiene que realizarlo todo cusqueño, los intereses de nuestra tierra. La próxima semana trataremos temas bastante importantes, obviamente con elementos de prueba para que no digan que es un programa que practica mucho la especulación sin utilizar medios probatorios. Agradecerles también, estimados televidentes, por participar, por demostrar que también los cusqueños tenemos voz y tenemos voto. Y como comentario final, recordarles que restan únicamente 9 días para elegir al próximo presidente o presidenta de la República. Lo que queremos, por el bienestar del Perú, de los más de 31 millones de habitantes que viven en este maravilloso país, es que la democracia, la sagrada democracia, prevalezca y se preserve. Ese tiene que ser el compromiso de cada uno de los pobladores de más de 18 años que emitirán voto el próximo domingo 5 de junio del presente año. Por último, estimados televidentes, y como siempre invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, ya que es básica e indispensable, mucha salud, que es la base para cualquier tipo de actividad humana, mucho trabajo para la gente decente, no los corruptos. También pedirles, estimados televidentes, que ustedes de manera objetiva califiquen quienes trabajamos por informar y quienes simplemente desvirtúan las informaciones. Que tengan un estupendo fin de semana, un fin de semana bastante tranquilo, disipado, y que piensen que el futuro del país está en nuestras manos. Así que meditemos conscientemente. Hasta el próximo lunes, Dios mediante, muy buenas tardes.